con Radio Nacional de Costa Rica le damos la bienvenida a este primer programa Costa Rica Elige, de una serie de 6 que transmitiremos los días martes y jueves desde hoy y hasta el 12 de diciembre. Hoy tenemos como invitados 2 de los candidatos a la presidencia de la República para las elecciones de 2014, que son don José Miguel Corrales y don Héctor Monestel. Vamos inmediatamente a escuchar el perfil de cada uno de ellos. Empezamos con el candidato del Partido de los Trabajadores, don Héctor Monestel Herrera. Héctor Monestel Herrera, Partido de los Trabajadores. Es de profesión abogado, vinculado siempre a temas de movimientos sociales y defensa de los derechos de los trabajadores. Desde 1985 laboró en la Universidad de Costa Rica, de la cual es hoy pensionado. En el 2012 participa en el lanzamiento del Partido de los Trabajadores, partido por el cual lucha hoy por la presidencia de la República. Bueno, este es don Héctor Monestel Herrera, candidato de los trabajadores, y le damos la oportunidad también, pues para que agregue algo más de su partido, si es que se nos queda algo en el perfil, para que también los costarricenses a través de Costa Rica Elige hoy lo conozcan. Bueno, en primer lugar, muy buen día a ustedes, don José Miguel, buen día. Un gusto, agradecer, bueno, la oportunidad, creo que hace parte del ejercicio democrático electoral de que todos los partidos tengamos acceso a los medios de comunicación y por supuesto no era menos de esperar que de los medios estatales, ¿verdad? Pues yo no quisiera agregar mucho autobombo, como se dice, más bien preferiría en ese caso estar a disposición de ustedes y de los oyentes para cualquier pregunta, iniciativa, aquí estamos para eso. Gracias. Gracias, don Héctor. También escuchamos el perfil del candidato del partido Patria Nueva, don José Miguel Corrales. José Miguel Corrales Bolaños, Partido Patria Nueva. Es de profesión abogado y notario. Fue jugador de Primera División del Deportivo Saprissa y del Club Sport Cartaginés. Ha sido electo 3 veces diputado por el Partido Liberación Nacional, magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia y profesor universitario de cursos libres. Hoy aspira a la silla presidencial desde el Partido Patria Nueva. Don José Miguel Corrales, bienvenido a Costa Rica Elige en el Tribunal Supremo de Elecciones. Este es un programa del Tribunal Supremo de Elecciones, esto lo quiero aclarar, obviamente a través de Radio Nacional de Costa Rica como medio estatal, pero es organizado y dirigido por el Tribunal Supremo de Elecciones. Don José Miguel, muy buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días para todas y todos los presentes y para el estimado colega don Héctor, una muy cordial saludo. Gracias. Felicitar al tribunal por este gesto, inclusive en el caso mío es un poquito más señalado, porque hemos tenido algunas diferencias, pero jamás en el orden personal. Es una cuestión que yo creo que el Tribunal Supremo de Elecciones representa uno de los grandes hitos en la historia patria y debemos defenderlo en la medida que podamos. Podemos estar equivocados, somos humanos, pero lo importante es que no hay nada personal contra nadie, y por eso es que le traje la pipa de la paz aquí para que aquí se las vamos a dejar a los señores magistrados para que vean que… Bueno, aquí los que pueden observar el programa Costa Rica Elige a través del streaming en la página del Tribunal Supremo de Elecciones podrán observar la pipa de la paz que nos trae jocosamente el candidato del Partido Patria Nueva, don José Miguel Corrales. Era la manera que nuestros ancestros firmaban la paz, ¿no? Hasta con un bigote. Los primeros pobladores de América, los aborígenes. Perfecto, don José Miguel. Vamos a explicar un poco el procedimiento de estos programas.
Los programas serán transmitidos por Radio Nacional de Costa Rica en la frecuencia 101.5 FM, 590 M y 88.1 FM. También vía streaming en la página del Tribunal Supremo de Elecciones, www.tse.go.cr, y también a través de la página del CINAR, www.cinar.go.cr. Ahí podrán observar y escuchar el programa Costa Rica Elige. Como un segundo punto, no se permitirá a los invitados, a los señores candidatos, la intervención de terceros, el uso de teléfonos, tablets o computadoras. En el caso de no presentarse alguno de los candidatos, el programa, en lugar de 2 horas, que es el tiempo que está establecido, será de 1 hora. En cuanto a la metodología, será la siguiente. En el primer bloque, serán 8 bloques. En el primer bloque se realizará la presentación de cada uno de los partidos y cada candidato. En los bloques 2, 3, 5 y 6 se realizarán preguntas sobre las propuestas de la realidad y retos del país. En los bloques 4 y 7 se recibirán preguntas del público, ya sea vía Facebook, en el Facebook TSE, o al hashtag CR Elige, al Facebook TSE, repito, CR, y al Twitter TSE Costa Rica. Estos serán los medios por los cuales también podrán plantear consultas en los bloques, repito, 4 y 7. El bloque 8 habrá un espacio de preguntas entre los señores candidatos, y así cerraremos este primer programa de Costa Rica Elige. Estas reglas se mantendrán para todos los candidatos que estén en el programa Costa Rica Elige del Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a indicarles también que en lo que respecta a los bloques de preguntas que ya les hemos detallado, ahí ustedes pueden observar también las tómbolas en donde están las preguntas de los diferentes temas. El primer tema que vamos a abordar en el primer bloque será, en el primer bloque de preguntas, que sería el segundo del programa, es equidad y la integración social. En la segunda oportunidad de preguntas serán las oportunidades, la estabilidad y la solvencia económica. El tercer bloque de preguntas es el fortalecimiento de la democracia. El cuarto bloque, armonía con la naturaleza. Y el quinto bloque, para el cierre de preguntas de este programa Costa Rica Elige, será Costa Rica en el mundo. Así que quedamos claros con las reglas del programa. Vamos a irnos al primer corte comercial para regresar ya con el segundo bloque, que corresponde a las preguntas a los señores candidatos, don José Miguel Corrales y don Héctor Monestel. Continuamos en Costa Rica Elige directamente desde el Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a este primer bloque de consultas y en orden de arribo a esta mesa de trabajo, don Héctor Monestel inicia con las preguntas, equidad y la integración social. Don Héctor, le invito a que saque el papelito para la primera consulta y luego le corresponderá a don José Miguel Corrales. Ya tenemos la primera consulta que le corresponde a don Héctor Monestel. Aproximadamente 650,000 personas forman parte de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Cuáles medidas concretas se requiere para disminuir las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social, don Héctor? Tiene 2 minutos para responder. Bueno, al margen de los problemas de ineficiencia organizacional y administrativa que pudiesen haber en este tema, para nosotros el principal problema que hoy atraviesa la Caja del Seguro Social tiene que ver con su carencia financiera. Hay un gran déficit para la inversión en la Caja y esto se nota, por supuesto, en la necesidad urgente de nuevos hospitales, nuevos CEBAIS,
nuevos aparatos que se usan para los laboratorios y este tipo de inversión. Entonces, esto no podrá atenderse si no se resuelven dos asuntos de fondo. Uno, sus ingresos, los ingresos de la institución, y en esto la morosidad estatal y la morosidad patronal tiene que ser corregida inmediata e ipso facto, e incluso ojalá se tipifique un delito contra la seguridad social para quienes no cumplen con ella, especialmente los sectores empresariales y patronales, y por supuesto el Estado también como patrón y como Estado. Y por último, nos parece que hay que erradicar la corrupción y la propuesta y la iniciativa que hay y toda la tendencia que hay de privatizar los servicios de la Caja, a lo cual el Partido de los Trabajadores se opone rotundamente. La misma consulta para don José Miguel Corrales. ¿Cuáles medidas concretas se requiere para disminuir las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social? Además de lo dicho por mi estimado amigo don Héctor Monestel, que lo suscribo totalmente, yo agregaría lo siguiente. Desgraciadamente, cuando la salud para algunas personas se convirtió en un negocio, la institución de mayores principios solidarios, como es la Caja Costarricense del Seguro Social, les estorbó. Entonces metieron enemigos a la Caja para destruirla. Si yo tengo un hospital, si yo tengo una clínica privada, a mí me interesa que la Caja fracase para que esos clientes lleguen a mis respectivas instituciones. Eso está más que demostrado. Inclusive en el periodo del presidente Arias Sánchez se nombró una cantidad de trabajadores ahí, algunos quizás se necesitaban, otros con la idea de que la Caja hiciera aguas, como en estos momentos lo está haciendo. Concretamente, nosotros ya tenemos un texto para intervenir la Caja Costarricense del Seguro Social, y que sean las gentes que saben de esas materias los que nos digan qué es lo que se tiene que hacer, pero lo vamos a hacer. Es decir, eso no va a ser una cosa como para apagar el incendio, no. Efectivamente, las conclusiones a que llegue esa Junta Interventora de la Caja Costarricense, nosotros la ejecutaremos. Y también manifestar, ya se nos va el tiempo, manifestar que haremos el gran esfuerzo, porque el gran deudor de la Caja Costarricense es el Estado, y eso es inconcebible. Entonces nosotros haremos un gran esfuerzo por recoger los dineros propios para pagarle a la Caja, ojalá con dinero efectivo, a efecto de que pueda cumplir adecuadamente para lo que fue creado. Vamos a la segunda consulta, don José Miguel. Usted le corresponde sacar la consulta para ambos. Estamos en Costa Rica, elige desde el Tribunal Supremo de Elecciones. La inseguridad percibida por las y los costarricenses es de las más altas de Centroamérica, pese a que los niveles objetivos de violencia son los más bajos del istmo. ¿Qué medidas concretas aplicará en los primeros 100 días de gobierno, de ser usted presidente de la República, para combatir la delincuencia común y los efectos del crimen organizado internacional? Don José Miguel Corrales. La inseguridad va muy de la mano de la impunidad. Si usted ve que una persona roba, una persona viola y anda tranquilamente por la calle, usted dice, bueno, aquí se puede hacer de todo. O más, con ejemplos muy dolorosos, porque en el caso nuestro, 2 expresidentes de la República estuvieron en la cárcel y uno salió huyendo. Entonces la gente dice, pues si ellos roban, ¿por qué no ahorro yo? El principal deber de un gobernante es educar. ¿Y cómo educa el gobernante? Con el ejemplo. Si usted está dando malos ejemplos, pues lo que está haciendo es invitando a la gente a que me siga en lo que yo hago. Por eso es sumamente grave lo que ha pasado en nuestro país. Pero usted pregunta concretamente en los 100 días. En estos momentos, garantías constitucionales, tenemos los textos de ley para ser enviado a la Asamblea Legislativa, porque hay garantías que lo invitan a usted a delinquir. Por ejemplo, la garantía que le dice que en materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo y contra sus parientes, etcétera. Entonces esto permite que si no hay una prueba directa, estas personas que han delinquido anden libres por la calle. Es necesario también sacar del Ministerio Público, el Ministerio Público de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes vieron, costarricenses, cómo un fiscal decidió actuar, metió a un sacerdote y 2 expresidentes a la cárcel, cuando tenía que requerir al tercero, se le venció el plazo y lo mandaron para Guatemala. Es necesario también arreglar una reforma constitucional
que le dice que en los delitos funcionales nosotros proponemos que la acción penal sea imprescriptible, al revés de lo que mandó desgraciadamente en mal momento la señora presidenta cuando mandó una reforma constitucional indicando que la inmunidad en los delitos funcionales siempre cubriría a los funcionarios. Eso es fatal. Vamos ahora con don Héctor Monestel. La misma consulta, ¿qué medidas concretas aplicaría usted en los primeros 100 días de su eventual gobierno para combatir la delincuencia común y los efectos del crimen organizado internacional? Bueno, en primer lugar, en 100 días no se va a corregir el problema de la inseguridad ciudadana en el país y por supuesto que esto no nos exime de que se puedan tomar algunas medidas muy puntuales en primerísima instancia. La inseguridad ciudadana es producto de la crisis económica y social, ¿verdad? Toda la delincuencia común que hay en el país es generada y provocada precisamente por estos niveles de desigualdad y de falta de oportunidades en el empleo, en fin, toda la crisis general que hay en el país, de tal suerte que en 100 días sería evidentemente como muy difícil intentar de entrada resolver esto, pero lo que sí para nosotros es muy importante señalar dos aspectos. Uno, el aparato del Estado costarricense, el aparato represivo viene tomando una serie de políticas de criminalización y de represión contra los trabajadores y el pueblo de Costa Rica, que incluso en el plano de la delincuencia común tenemos el grave problema de la saturación de las cárceles nacionales, ¿no? Hay que hacer una revisión de estos parámetros de criminalización con los que se está actuando, no solamente en materia de reprimir las luchas sociales, sino también de cómo se combate el narcotráfico en este país, porque el narcotráfico verdadero está en las altas esferas de la corrupción política, de los grandes consorcios transnacionales, y una medida que sí tomaríamos sin titubeos en los primeros 100 días es la clausura de la DIS. La Dirección de Inteligencia de este país tiene que sustraerse como policía política, digamos, del Ministerio de la Presidencia y entrar en una discusión para que la seguridad, en este sentido del Estado costarricense, se replantee especialmente a nivel del Ministerio Público. Gracias. Vamos a una tercera consulta en este bloque. Le corresponde a usted, don Héctor, sacar la tercera consulta en este bloque. Hoy nos acompaña don José Miguel Corrales y don Héctor Monestel en el primer programa Costa Rica Elige del Tribunal Supremo de Elecciones. Cuando hay crecimiento económico, los aumentos reales de los ingresos no se distribuyen de manera equitativa. Los hogares más ricos concretan o concentran los beneficios, mientras que los más pobres no necesariamente ven mejorada su situación. ¿Impulsará usted una política de salarios mínimos crecientes que beneficie a las personas ocupadas de bajos ingresos? De ser así, ¿puede indicarnos 3 acciones concretas que va a realizar para lograrlo, don Héctor? Sí, claro. En el Partido de los Trabajadores, incluso en este periodo electoral, uno de nuestros énfasis ha estado precisamente en requerir y exigir, aún sin antes de que ocurra el proceso electoral, un reajuste mínimo del 10% en los salarios de los trabajadores costarricenses, porque esto apenas alcanzaría para compensar la pérdida del valor adquisitivo de los salarios en los últimos quinquenios. Hoy más bien, por el contrario, desde el gobierno que se está promoviendo un pacto fiscal, según ellos, uno de los pilares de ese pacto fiscal precisamente ataca el salario de los trabajadores costarricenses, y no solamente del sector público, sino también del sector privado, con gravámenes para los productos de la canasta básica. Por supuesto que nosotros estaríamos impulsando en lo inmediato un reajuste salarial generalizado en lo mínimo del 10%, que es para compensar en algo la pérdida del valor adquisitivo, y además promoveríamos evidentemente un control de precios, particularmente en todos aquellos productos de la canasta básica. Gracias, don Héctor. Don José Miguel Corrales, la misma consulta. ¿Impulsará usted una política de salarios mínimos crecientes que beneficie a las personas ocupadas de bajos ingresos? Y de ser así, puede indicarnos 3 acciones concretas que va a realizar para lograrlo. Empiezo con un ejemplo.
Cuando se creó el Consejo Nacional de la Producción, don Pepe estaba en su primera administración y fue invitado por los directores del Consejo para que vieran los hilos cargados de arroz, de frijoles, de maíz. El padre Núñez en ese momento era el ministro de Trabajo y don Pepe le dice, hay que aumentar un poquito el salario de la gente. En 3 meses los hilos estaban vacíos. Eso le demuestra que si la gente no tiene capacidad de compra, de adquirir, y ahí definitivamente la economía se congela. Lo que pasa es que luchar contra la gente para que haya justicia en el pago del salario es sumamente difícil. Lo propio hicieron con el aguinaldo. El aguinaldo, cuando se aprobó aquello, fue un escándalo de un grupo del sector empresarial, pero hoy están más bien con los dedos cruzados que paguen el aguinaldo para que la economía se mueva. Totalmente de acuerdo en una política de salarios crecientes, pero yo agregaría un elemento más, ver en la medida de lo posible, ligarlo a la productividad, que eso beneficiaría también al trabajador. ¿Cómo se hace eso? Eso yo no sé, pero hay gente en el país, debidamente preparada para que haga ese tipo de ajustes y que haya justicia en nuestro país en el tema salarial. No es posible que mientras un funcionario bancario gana 18 millones de colones mensuales, haya gente que no le alcanza ni siquiera para comprar el arroz y los frijoles. Tenemos que ser justos en la medida de lo posible, tanto en el sector público como en el sector privado, para que Costa Rica nuevamente esté ocupando los puestos que ayer ocupó. Gracias, don Héctor. Gracias, don José Miguel. Cerramos aquí este segundo bloque en el programa Costa Rica Elige del Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a una pausa y regresamos. Coordinado también por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia IFED, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, Flaxo, el Sistema Nacional de Radio y Televisión Sociedad Anónima. Continuamos, vamos al tercer bloque. Hoy nos acompaña el candidato a la presidencia de la República por el Partido de los Trabajadores, don Héctor Monestel, y del Partido Patria Nueva, don José Miguel Corrales. El segundo bloque de consultas corresponde al tema las oportunidades, la estabilidad y la solvencia económica. Invitamos a don José Miguel que saque la consulta para este segundo bloque de consultas, tercero del programa Costa Rica Elige. Ya tenemos la consulta, vamos a plantearla inmediatamente. Varios de los sectores productivos y sociales más dinámicos gozan de las exoneraciones, las cuales equivalen a un 5.8% del PIB, de los cuales más del 50% no cuentan con ningún mecanismo de control y seguimiento para evaluar su resultado. ¿Qué medidas son necesarias para evaluar la necesidad de las exoneraciones y reformar la legislación en procura de generar nuevas fuentes de ingresos tributarios? Don José Miguel Corrales. No son palabras, no son palabras mías, sino palabras del señor ministro de Hacienda actual, que dice que las 500 más grandes empresas de nuestro país no pagan impuestos. Y nos quejamos de que no hay dinero en el Estado costarricense. Me parece que tenemos que, como medida primaria, examinar si hay gastos superfluos o no hay gastos superfluos en el Estado. Por ejemplo, hemos venido diciendo que las presidencias ejecutivas, en nuestro concepto, es un gasto superfluo, porque las gerencias eran las que cuando se instalaron estas instituciones en la Constitución política, eran las que cumplían esa misión. Nunca en la historia del país ha sido más brillante el Instituto Costarricense de Electricidad que cuando estaba Jorge Manuel Dengo como gerente del instituto y estaba don Alex Murray de presidente de la Junta Directiva. Revisados esos extremos, a ver si hay gastos superfluos, a mí me parece que lo que hay que hacer es un gran esfuerzo para cobrar adecuadamente. Solamente el informe que hizo el señor ministro de que iban a poner sobre aviso a las empresas que no estaban pagando impuestos, aumentó inmediatamente la recaudación fiscal. Entonces, a mí me parece que eso es básico para que el Estado cobre efectivamente lo que necesita. Y se terminó el tiempo.
Don Héctor Monestel, la misma consulta para usted. ¿Qué medidas son necesarias para evaluar la necesidad de las exoneraciones y reformar la legislación en procura de generar nuevas fuentes de ingreso tributario? La pregunta nos cae a nosotros como Anillo al dedo. anillo al dedo, porque es uno de los principales ejes programáticos en nuestro partido. Justamente hemos dicho que el Partido de los Trabajadores está decididamente por una reforma fiscal que grave al capital, porque cuando aquí se justifica generalmente toda la falta de inversión en salud, en educación, en cultura, en infraestructura, que es fatal, y más bien a partir de esos déficits se lleva al país a un endeudamiento externo de graves consecuencias, no solamente para el fisco, sino también para la soberanía nacional, es porque precisamente se ha evadido este tema, el tema de las granjerías fiscales que el gran capital tiene en este país al amparo de los tratados de libre comercio, especialmente, y que están prácticamente enriqueciendo y robando la riqueza nacional a expensas de la explotación, no solamente de nuestros trabajadores, sino también de la depredación de nuestra naturaleza. Nosotros, por supuesto, que en lo más inmediato estaríamos promoviendo esa reforma fiscal que grave al capital, que grave sus rentas globales, la transparencia en sus ganancias, en las cuentas, estimularíamos incluso que se levanten los velos fiscales que pesan sobre la dinámica jurídica que muchas veces ampara a estas transnacionales en el derecho tributario costarricense. ¿Le corresponde a usted sacar la segunda consulta de este bloque, don Héctor? Tenemos ya la consulta, vamos a leerla. La economía costarricense tiene en la actualidad dos monedas en circulación, el colón y el dólar. Por ejemplo, poco más del 40% de la riqueza financiera del país es en dólares. En este contexto de uso frecuente de dos monedas, el régimen de bandas demanda mayor preparación en el manejo del riesgo por parte de los empresarios, en especial aquellos que administran negocios de menor tamaño. ¿Qué iniciativas se requieren para apoyar la administración del riesgo cambiario en las empresas de menor tamaño y para garantizar su acceso a los instrumentos que ofrece el sistema financiero? Don Héctor. Sí, tal vez aquí antes de responder puntualmente, el país lo que tendría que cuidar es la presión que está viendo no solamente aquí, sino en América Latina en general, hacia la dolarización y hacia incluso a la moneda única. El ejemplo muy cercano que tenemos en El Salvador, creo que es un ejemplo que nos puede ilustrar para precisamente defender nuestra moneda. La defensa de nuestra moneda es parte de la defensa de la soberanía nacional. En la medida en que el país dependa del dólar, está dependiendo de una moneda que se regula, que se tasa, que se transa en cualquier ámbito, menos en los ámbitos del Banco Central y de la economía nacional, en donde el país pierde todo poder de disposición, digamos, de su moneda. Y en lo que toca ya específicamente al régimen cambiario, pues por supuesto que el Partido de los Trabajadores estaría abogando por un régimen que proteja principalmente la moneda nacional y que facilite tasas de interés que beneficien a los trabajadores costarricenses, que beneficien a los pequeños y medianos productores nacionales. Estaríamos, por supuesto, por también un control de las tasas de interés muy decidido por parte del gobierno. Don José Miguel, ¿qué iniciativas se requieren para apoyar la administración del riesgo cambiario en las empresas de menor tamaño y para garantizar su acceso a los instrumentos que ofrece el sistema financiero? Según informes de gente que conoce esta materia, a partir del año 17, la crisis del dólar será verdaderamente grande. Entonces lo primero que hay que hacer es tener muchísimo cuidado. Las gentes que tienen dinero en dólares, si le conviene tener dinero en dólares o en otras maneras, o tener solamente colones. Eso es lo primero. Lo segundo, a mí me parece que con respecto a el dólar o la moneda que nosotros tengamos en el futuro como referencia, Costa Rica experimentó en primer grado un tipo de cambio fijo, duro. Recuerdo que estaba yo en el colegio cuando el dólar estaba al 8.60. Después se nos vino una crisis
y el colón por primera vez se infló. Después de eso, viene el gobierno de Luis Alberto y dice, mire, aquí lo que tenemos que hacer son pequeñas devaluaciones, las mini devaluaciones. Pero esa política cambiaria se hizo principalmente para favorecer a los exportadores, porque evidentemente ellos pagaban los salarios de los trabajadores con moneda suave y recibían moneda dura. Cuando llegaba, entonces les resultaba muy rentable. Pasó esa experiencia, se demostró que el sumatorio de todas esas mini devaluaciones fijaba la inflación anual. Entonces dice, esto no nos está sirviendo. Entonces vinieron las bandas. Si el dólar tiene menos de esto, el banco interviene. Si tiene más de esto precio, el Banco Central interviene. A mí me parece que ya llegó el momento de probar un nuevo sistema, porque evidentemente no se ha controlado la inflación, y la inflación es el peor de los impuestos que puede tener la gente de escasos recursos económicos. Y eso sería dejarlo flotar, con una advertencia. El Banco Central entraría fuertemente en el supuesto caso de que encontrara algunas crisis monetarias. Sí, se nos fue el tiempo. Puede sacar la consulta, la tercera consulta en este bloque, don José Miguel Corrales, las oportunidades y la estabilidad y la solvencia económica. Aquí tenemos la consulta, la tercera consulta de este bloque, dice así: hay una debilidad estratégica en materia de encadenamientos que limitan las oportunidades empresariales, principalmente de las MIPYMES, las cuales representan el 95% del parque empresarial, generan cerca del 78% del empleo del país y el 30% del PIB. ¿Qué acciones concretas adoptará para promover pequeñas empresas formadas por jóvenes, personas con capacidades diferentes y mujeres? Hemos dicho que uno de los temas fundamentales de nuestra educación es que prepara a los muchachos únicamente para ser empleados. Y a mí me parece que llegó el momento en que nuestra educación formal debe de preparar a los muchachos también para ser empresarios. Es decir, si yo quiero ser empleado, bueno, soy empleado, pero si quiero ser empresario, a mí me deben dar la oportunidad en la educación y después, evidentemente, conseguir crédito para que puedan hacer su empresa. ¿Cómo se hace si las personas que recién salen de la educación normalmente son gente de escasos recursos económicos? Y el sistema bancario se diseñó para la gente rica, porque el que tiene garantías tiene préstamo, quien no tiene garantías no tiene préstamo. Entonces nosotros pretendemos que el Instituto Nacional de Seguros pueda darles un bono a efecto de que este bono en el sistema bancario pueda ser la garantía que la persona necesita para poner su empresa. Además, recordar que el sistema bancario tiene dos líneas de mucha ganancia, es la línea comercial y la línea industrial. Estas líneas son las que deben de solventar las eventuales pérdidas de la banca de desarrollo. Lo que pasa es que hoy la banca de desarrollo desapareció prácticamente, solamente dos líneas trabajan, y con esto estas ayudas para las pymes y para los nuevos empresarios prácticamente se harían nugatorio. Pero es voluntad política para enderezar estos problemas. Don Héctor Monestel, la misma consulta, ¿qué acciones concretas adoptará para promover pequeñas empresas formadas por jóvenes, personas con capacidades diferentes y mujeres? Bueno, pues por supuesto que desde el Partido de los Trabajadores nos daríamos, incluso tenemos una política de respaldo a estos sectores. Aquí el problema es, y ese es el que nosotros estaríamos revisando, es el modelo de desarrollo. Porque estos encadenamientos se presumen, en la nueva lógica del mercado, que son encadenamientos precisamente para ser parte subsidiaria de una economía bajo control de las grandes multinacionales y de los grandes consorcios de cara principalmente a la exportación. Y ojalá fuese a la exportación diversificada, pero generalmente el modelo de desarrollo tiende a centrarse en un sector que es incapaz de absorber todos estos encadenamientos, que es el sector servicios, y muy específicamente en inversiones en tecnología de punta. Por supuesto que esto, si encima no se reintegra esta inversión, esta investigación, y encima se exonera de impuestos a estos sectores, amparados principalmente en las zonas francas, la dependencia de las pymes y las MIPYMES de estos encadenamientos, uno lo que podría pensar es que estarían
frágilmente condenadas a que en cualquier momento, en la primera crisis local o internacional de estos mercados, pues también tiendan a desaparecer. Peligrosa esta dependencia de la economía capitalista, de los centros imperialistas mundiales de la economía, porque el país tiene que pensar precisamente en ver cómo defiende también en este plano la soberanía nacional a partir de la defensa de nuestros pequeños y medianos productores y empresarios. Bien, muchísimas gracias, don Héctor. Quiero recordarles que también tienen disponible, quienes nos escuchan y quienes están también en las redes sociales y nos observan y escuchan a través del streaming en la página del Tribunal Supremo de Elecciones y en la página del SINAR. Vamos a ingresar inmediatamente a un cuarto bloque que corresponde a las consultas de redes sociales, y para eso vamos a invitar a Mariela Castro para que nos plantee las consultas para los señores candidatos que hoy nos acompañan en el programa Costa Rica Elige del Tribunal Supremo de Elecciones, directamente desde el Tribunal Supremo de Elecciones. Ese es un cuarto bloque que iniciamos inmediatamente, la misma modalidad. Vamos a dar paso a 3 consultas que formulan nuestros cibernautas y también nuestros radioescuchas. Igual, 2 minutos para cada uno para responder. Mariela. Buenas. Me coloco por acá. Pregunta Mikastic vía Twitter. ¿Se bajarían ustedes los salarios de presidente y bajarían los de otros funcionarios que tienen salarios vergonzosos? Empezamos con don José Miguel Corrales. Yo hubiera preferido no contestar esta pregunta, pero la están haciendo muy concretamente. Y ojalá que esta cinta no la borren. Si yo quedo de presidente, yo no cobro salario. ¿Quedó claro? No la borre. Muy bien. Y pregunta ella, agrega, ¿qué harían con los funcionarios que tienen salarios vergonzosos? Esa es la segunda parte. Y los salarios vergonzosos, perdón, cuando hablamos del salario mínimo creo que ya quedó explicado, pero nuevamente lo decimos. Una política de salarios mínimos crecientes para que la persona tenga posibilidad de ajustar la devaluación monetaria y además, si es posible, y eso le toca a los entendidos, ligarlo a la productividad. Entonces creemos que con esa forma se puede estar ayudando a quienes tienen escasos salarios, lo mismo que estudiar los salarios, como lo dije antes, de personas que ganan 18 millones de colones mensuales. Así es que no es mentira, son 18 millones de colones mensuales. Gracias, don José Miguel. Vamos a dar paso a don Héctor Monestel, también para que dé respuesta a esta consulta, y la repetimos para que la tenga bien clara. ¿Se bajarían ustedes los salarios de presidente y los de otros funcionarios con salarios vergonzosos? Pues por supuesto que sí, y eso no es únicamente en lo personal, para el salario como eventuales presidentes, sino que aquí va parejo para ministros, altos jerarcas, juntas directivas de instituciones autónomas, diputados, es decir, aquí tiene que haber una reingeniería ahí sí a fondo, ¿no?, de este abuso, porque en realidad estos salarios, como el que gana el señor del Banco Nacional, es verdad que eso no son salarios vergonzosos, son salarios obscenos, son salarios irrespetuosos, es una bofetada a la crisis que vive el país y a la crisis que vive los trabajadores y el pueblo de Costa Rica, que alguien se esté ganando ese tipo de salarios. Por supuesto que sí, aquí le decimos a Mikatsi que aquí va parejo. Va parejo. Y una brevísima explicación. Yo soy pensionado por la Caja Costarricense del Seguro Social. Si ahora vivo con ese salario, ¿por qué no voy a vivir como presidente? Es que ya el Estado me lo paga a través de la Caja. Gracias, don Héctor y don José Miguel. Vamos a una consulta más a través de Facebook, de Twitter. La pregunta la hace Roberto vía Facebook y dice: ¿qué harían ustedes para aumentar las fuentes de trabajo para los jóvenes universitarios que, como yo, recién nos estamos graduando y no conseguimos brete? El brete está difícil. Mire, cuando los Estados Unidos entran en la Gran Depresión en los años 30,
Al presidente Hoover, sus asesores le recomendaron que la manera de producir mucho empleo es fomentar la industria de la construcción. Es la época en que se construye el edificio Imperio, es la época en que se construyen los puentes del río, sobre el río Hudson, es la época en que se hace la represa Hoover, que a su vez permite más o menos 3.000 kilómetros de canales para el riego y el avenamiento para fomentar la agricultura. Es la época en que construyen 4.000 kilómetros de asfalto. La industria de la construcción es la llamada a producir mucho empleo en todo el tejido social, porque no solamente la industria de la construcción, sino a propósito de la industria de la construcción viene muchísimo empleo. Por eso me parece para el joven puede garantizársele a él y a muchas otras personas empleo a través del fomento de la construcción en nuestro país, de la obra pública. Por ejemplo, la Caja necesita urgentemente construir el hospital de Punta Arenas, necesita construir el hospital de Cartago, necesita construir el hospital de Limón, necesita construir un nuevo hospital en San Carlos, etc. Y qué decir de la red vial, que es verdaderamente una pena. Nosotros con ese tipo de carreteras, fomentar una política turística adecuada, ya es imposible. A los agricultores se les niega absolutamente todo progreso al no tener cómo sacar sus productos, porque los caminos vecinales son verdaderamente desastrosos y se nos terminó el tiempo. Gracias, don José Miguel. Le repetimos la pregunta a don Repito Héctor Monestel. la pregunta de Roberto, que hace vía Facebook, dice: ¿qué harán ustedes para aumentar las fuentes de trabajo para los jóvenes universitarios recién graduados que, como yo, no conseguimos brete? Mire, Roberto, usted es universitario y padece los dramas que hoy padece no solo la juventud costarricense en general, y no solo la juventud estudiantil, sino la juventud en el campo y en la ciudad que trabaja, ¿no? Que está en condiciones todavía más deplorables. Pero desde el Partido de los Trabajadores nosotros tenemos un planteamiento específico de la juventud. Nosotros, incluso nuestro partido viene de la juventud universitaria. 39 de nuestros 57 candidatos a diputados son jóvenes, ¿no? Y tenemos especial atención hacia a la crisis que viven los jóvenes. Le digo nada más, Roberto, lo siguiente, antes de responderle ya en concreto la pregunta. Hoy la juventud se indigna, y hay indignados en todo el planeta. Nosotros desde el Partido de los Trabajadores les decimos que no basta indignarse, hay que organizarse y hay que luchar, ¿no? Y nosotros en materia de la crisis de perspectiva, especialmente laboral de los jóvenes universitarios, lo que estamos planteando en lo más inmediato, primero que nada, lo que dije hace un rato, atacar la raíz del problema en este país, que es la crisis fiscal, ¿no? Porque si no hay chocolate, si no hay cacao, no hay chocolate. Entonces, a partir de esto, entonces sí se puede pensar efectivamente en un plan de inversión de obra pública, que no sea únicamente un plan de inversión de obra pública, como lo decía don José Miguel, para hospitales, infraestructura vial, escuelas, colegios, es decir, sino que también tiene que pensarse en los sectores profesionales, ¿no? de nuestro país, en materia de servicios, en materia de ciencia, tecnología e investigación, que efectivamente ese plan de inversiones tiene que estar acompañado de oportunidades de empleo para todos los profesionales en todas las ramas, incluyendo el arte, la literatura y la filosofía, por cierto, don José Miguel. Vamos a una consulta más de nuestros cibernautas a través del Facebook, Tribunal o TSE-CR, o el Twitter, TSE Costa Rica, o el hashtag también CR Elige. Esta es otra pregunta de mi Casti, que está muy interesada vía Twitter, y dice: ¿cómo van a tratar ustedes con la corrupción del Ministerio de Educación Pública y la corrupción en la Caja? Con don José Miguel Corrales. Cuando se creó el servicio civil, fue para garantizar que las personas que trabajaran en la administración pública fueran debidamente capaces. Antes de eso, las personas que trabajaban en la función pública eran amigos, parientes de los gobernantes de turno, del presidente, de los diputados, de los ministros, eran los que tenían oportunidad para trabajar. Hoy, el desastre, burlando el servicio civil, son las tales asesorías que salen desde la Casa Presidencial para ir a trabajar a Recope. En esa forma el servicio civil está pintado en la pared.
las humillaciones que reciben los educadores a propósito de las campañas políticas y fuera de las campañas, es que usted no consigue trabajo si usted no es de la persona de agrado del diputado o del ministro que está de turno. Es decir, si usted tiene buena amistad con el diputado, usted tendrá plaza de educador o de docente. Si usted no lo tiene, está en riesgo. Por eso, la capacidad de la persona la maneja la universidad. Si la universidad dice que el docente está debidamente preparado, lo que el servicio civil es que tiene que ver son los porcentajes que sacan en sus notas para así dar los empleos que requieren según la capacidad que ellos salen de sus de centros de estudios. Es vergonzoso, esto hay que terminarlo definitivamente, lo que se hace con el educador, esa humillación constante del pegabanderas y aún más, esto es muy fácil de probar. Vean ustedes lo que acaba de pasar ahorita a propósito de la campaña electoral. Y los interinos, los educadores interinos, ellos prácticamente son mandaderos de los aspirantes a los puestos públicos, porque si no, su puesto corre en riesgo. Es vergonzoso esta situación. Le repetimos la consulta a don Héctor Monestel. Pregunta Micastic vía Twitter, ¿cómo van a tratar ustedes la corrupción en el Ministerio de Educación Pública y en la Caja? No solo en estas instituciones, ¿no? La corrupción es una lacra, es un cáncer que es lo que tiene hoy hastiado al pueblo de Costa Rica, incluso que explican mucho el abstencionismo electoral, porque efectivamente no hay santo de devoción alguno. Hoy ser político, incluso, perdónenme la expresión, es casi que un color. Nosotros hasta estamos por promover una reforma penal que diga que político que promete y no cumple va para la cárcel, porque suele suceder eso, ¿verdad? Los políticos llegan y lo que llegan generalmente es a generar estas crisis acompañadas de la corrupción. Entonces, la corrupción por supuesto que la vamos a atacar y no puede haber corrupción con estos grados de impunidad que uno ve en el país. Y específicamente, ya que don José Miguel tocó lo del MEP, yo me voy a referir a la Caja. No, porque en la Caja lo primero que hay que sacar es esa política privatizante de la salud pública de este país que conlleva precisamente corrupción a diestra y siniestra. Hoy se están cerrando 45 EBAIS, ¿no? En 3 cantones del país, 450 familias están al borde de ser lanzadas al desempleo, ¿no? Por parte de la Universidad de Costa Rica y de la Caja del Seguro Social, y esto se debe precisamente a un negocio tigre, ¿no? Con una empresa privada a la cual le van a trasladar la prestación de estos servicios de atención primaria. Ahí es donde se incuba la corrupción, y esta corrupción viene por supuesto de las altas esferas, y nosotros en ese sentido vamos a ser ahí sí muy contundentes y radicales con eliminar la corrupción y la impunidad que la acompaña. Gracias, don Héctor. Nos da tiempo para responder, ahora sí, con 1 minuto cada uno, una última consulta en este bloque de redes sociales. Perfecto. Pregunta Katy vía Facebook. ¿Qué proponen para que los de la clase media tengamos acceso a créditos de vivienda que cuesta tanto? Nosotros en estos momentos tenemos un programa especial para la gente de clase media en la vivienda, porque el que tiene mucho dinero no tiene problema, el que no tiene dinero tiene la esperanza del bono, en cambio la clase media no tiene ninguna esperanza. Además de preparar ese programa, nosotros lucharemos porque la cesantía se convierta en un derecho adquirido, no una expectativa de derecho. Esos fondos irían al Banco Popular, donde se le garantiza el seguro de desempleo por medio de una póliza en el Instituto Nacional de Seguros, y lo segundo para vivienda. Así encontrarán intereses bajos a largo plazo para que la clase media en nuestra patria tenga la dicha de tener vivienda. Le repetimos la consulta, don Héctor. La pregunta es de Katy vía Facebook y dice ella, ¿qué proponen para que los de la clase media tengamos a créditos de vivienda que cuesta tanto? 1 minuto para responder, don Héctor. Sí, mire Katy, aquí por supuesto en 1 minuto es difícil contestar, pero básicamente desde el Partido de los Trabajadores nosotros lo que vemos es que el gran negociado del capital financiero, la privatización de la banca en este país, ese control, digamos, de los recursos financieros de cara al crédito, por supuesto que están volcados al interés de lucro, a la lógica de la ganancia, y hoy incluso la banca nacional ha perdido ese perfil de interés social,
y está como cualquier vulgar banco privado de este país o cualquier banco transnacional haciendo negocio con los ahorros y con el crédito, digamos, del que disponen. Además de fomentar la banca, por supuesto, de desarrollo, la susodicha banca de desarrollo, nosotros vamos a ser inflexibles con el control de los intereses para vivienda, que eso es lo que mata precisamente a la clase media de su acceso a la vivienda. Gracias, don Héctor. Gracias a don José Miguel Corrales. Estamos en Costa Rica Elige desde el Tribunal Supremo de Elecciones. Una pausa y regresamos. Continuamos en Costa Rica Elige, directamente desde el Tribunal Supremo de Elecciones, un programa del Tribunal Supremo de Elecciones, del Instituto de Fomento y Estudios en Democracia y FED, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, Flaxo y el Sistema Nacional de Radio y Televisión Sociedad Anónima. Vamos a ingresar ya al quinto bloque de este programa y corresponde al tema fortalecimiento de la democracia. Invito a don Héctor Monestel que saque la consulta para continuar con el programa Costa Rica Elige. Don Héctor Monestel, candidato del Partido de los Trabajadores, aquí tenemos la consulta, vamos a formularla inmediatamente. En busca de mejorar la calidad de la representación política y fortalecer la democracia, ¿cómo rendirá cuentas a la ciudadanía? Nosotros tenemos concebido un ejercicio y un concepto de la democracia que es la democracia obrera. La democracia obrera. Nuestra gestión evidentemente se ampara y se amparará en un modelo en el que la organización y la participación de los sectores sociales, fundamentalmente el movimiento sindical, el movimiento campesino, los foros sociales, el movimiento estudiantil, van a tener que jugar un papel no solamente decisivo en la organización y en la lucha por la defensa de sus propios intereses y del país en general, sino que también justamente de control, porque los controles normalmente establecidos, los institucionalizados, está visto, ya lo vimos en el tema anterior de la corrupción, cómo suelen ser burlados y además suelen ser controles muy verticales. Para nosotros, evidentemente, lo importante es estar sometidos a ese fuero y control y de rendición de cuentas de los sectores sociales, principalmente de los sectores sociales en lucha. En ese sentido, es importantísimo, en el caso nuestro, esa organización independiente de los sectores sociales, de la institucionalidad a la cual nosotros estaríamos sometiéndonos. Don José Miguel Corrales, la misma consulta, ¿cómo rendirá cuentas a la ciudadanía de ser usted presidente de la República? Primero, es sorprendente cómo, me parece que son 12 o 16 años de la reforma constitucional que indica que todas las personas que ocupamos cargos públicos estamos obligados a rendir cuentas conforme a la ley, y esa ley nunca se ha dictado. 12, 16 años tiene esa reforma constitucional. Bueno, de tal suerte de que dentro de las legislaciones urgentes que nosotros enviaremos a la Asamblea Legislativa, si es que ganamos la presidencia, será la ley de ¿cómo se llama? Rendición de cuentas. Segundo, mire, la democracia costarricense está agotada. Hay que dar nuevos impulsos a la democracia. Y dentro de eso nosotros hemos creído que el sistema nuestro debe tener el referéndum revocatorio poder. ¿Cómo llenar esa reforma al artículo 9 de nuestra Constitución que dice que además de popular representativo es participativo? Bueno, el pueblo está participando directamente en la elección y en la destitución si el funcionario no sirve. Yo le doy poder a usted, pero si usted no sirve yo le quito el poder también por medio del referéndum revocatorio poder. También hay que impulsar esta renovación de nuestro sistema democrático en la elección de diputados. Nosotros no podemos seguir votando con los ojos cerrados por los diputados que nos dan 70 personas. Aún más, la mayoría de los electores no conoce a ninguna de las candidatos a las diputaciones. Entonces, proponemos la lista preferente
que ya se nos acabó el tiempo. Era lo que le decía fuera de... Siempre va a faltar tiempo en temas como los que estamos tocando. Fortalecimiento de la democracia, le corresponde a usted, don José Miguel, sacar la consulta. Otra. O la sacó, a ver, sí, sacó don Héctor, sigue usted. Vamos a plantear la consulta, que la vemos Muy larga. grandecita. En los últimos años el sistema de administración de justicia ha experimentado un proceso de modernización que ha propiciado, entre otras cosas, un endurecimiento de las sanciones y la agilización de los procedimientos para perseguir la delincuencia, sobre todo en materia penal. No obstante, las sanciones y procedimientos previstos en la legislación aún son débiles en delitos relacionados con actos de corrupción. La ciudadanía siente que prevalece la impunidad cuando ocurren irregularidades con fondos públicos en los que participan altos funcionarios del Estado y la empresa privada. Le pregunto de manera específica, ¿cuáles son las 3 principales acciones que usted piensa tomar para cambiar el régimen de inmunidad que cubre a los altos funcionarios públicos con el fin de evitar casos de corrupción de cuello blanco? Como lo señalamos antes, uno de los primeros casos es la garantía constitucional que dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Recuerden aquel juicio que hubo en un momento y que le preguntaba el juez y los abogados respectivamente a la persona que estaba declarando y él decía, no sé, no me acuerdo, no sé, no me acuerdo. Entonces, este tipo de garantías son las que producen esas cosas. Segundo, reformar el artículo para que en los delitos funcionales la acción penal sea imprescriptible. Tercero, hay que sacar al Ministerio Público del Poder Judicial y ponerlo en una institución parecida a la Contraloría General de la República para que no reciban presiones de los magistrados para que a fulano, sutano, mengano no les abran los procesos. Hay gente en estos momentos denunciada en los tribunales que ahí no pasa nada, aún más cada 4 años. Ve usted que el Tribunal Supremo de Elecciones envía al Ministerio Público a una serie de personas por presuntos actos de malos manejos de los dineros de la deuda política. ¿Quién ha sido procesado por eso? ¿Quién ha tenido presiones para que esos procesos no se hagan? Por eso es necesario sacar el Ministerio Público de ahí. El nombramiento de los magistrados es básico. Esto tiene que cambiar, no podemos seguir con el sistema que tenemos porque no se está viendo un tema fundamental en estas personas, es el carácter. Además de honrado, la persona y de capacidad, la persona tiene que tener carácter. No nos engañemos. Ayer, hoy, mañana recibirán presiones. Si no tienen la fortaleza de carácter para decir no o para decir sí, no hay nada, absolutamente nada que hacer. Se nos acabó el tiempo. Don Héctor Monestel, la misma consulta, ¿cuáles son las 3 principales acciones que usted piensa tomar para cambiar el régimen de inmunidad que cubre a los altos funcionarios públicos con el fin de evitar casos de corrupción de cuello blanco? Sí, la justicia y el derecho no son neutros, sociológicamente hablando, son de clase. Y justamente en las últimas décadas el aparato represivo que vive el Estado costarricense, especialmente de las luchas sociales, que va hacia los trabajadores, que va hacia los estudiantes, que va hacia las comunidades, se ha venido fortaleciendo conforme la crisis ha ido avanzando. De ahí incluso que sale todas estas reformas que se han venido introduciendo en el Código Penal, incluyendo los procedimientos de flagrancia. Uno debería haber aquí un delito de flagrancia ipso facto para los corruptos del sector público, para los grandes corruptos. Estos procesos larguísimos, evidentemente que lo que abonan es a la impunidad. Y por supuesto que aquí hay un elemento técnico, político y jurídico, digamos, que nosotros estaríamos promoviendo, que es que los delitos de cuello blanco no prescriben. Porque muchas veces, al amparo del tiempo precisamente, prescriben los delitos y entonces el corrupto queda impune. Y hemos dicho que la impunidad es uno de los factores que más irrita la dignidad del pueblo y de los trabajadores costarricenses. Y en ese sentido nosotros estaríamos por promover todo tipo de prescripción en cuanto a la impunidad y una manera directa y flagrante de sancionar a los corruptos de cuello blanco. Le corresponde a usted sacar la consulta para cerrar este bloque de consultas en este programa de Costa Rica Elige. Hoy desde el Tribunal Supremo de Elecciones. La consulta, la justificación de la consulta es esta: en busca de mejorar la calidad de la presentación
política y fortalecer la democracia, ¿estaría dispuesto a elevar la participación de los gobiernos locales en el manejo de del gasto público de forma que pueda concretar el 10% establecido en el artículo 170 de la Constitución Política? Sí, hace unos días estuvimos en el cierre del Congreso de los gobiernos locales y asociaciones de desarrollo, y yo fui el único candidato que no suscribió una concertación que ahí se propuso, que desde el punto de vista declarativo incluso era muy bonita, porque ahí todos los candidatos se comprometían a fortalecer el régimen municipal costarricense en un sentido como está planteado en la pregunta, ¿no? Y nosotros evidentemente dijimos que no, por las razones que hemos venido señalando. Uno, que mientras no se resuelva el déficit fiscal no se va a poder pensar en fortalecer el régimen municipal de este país, mientras la corrupción no sea atacada, que es bueno recordarlo a propósito de la corrupción que tiene que ver con las municipalidades. 18 personeros del Partido Liberación Nacional, del Partido de Gobierno, incluido su candidato, hoy están procesados por actos de corrupción. Y es que miren entonces el nivel de impunidad y de descaro con que incluso se participa en un proceso electoral. Entonces nosotros, desde ese punto de vista, lo que podemos decir es que sí estamos por jugárnosla a fortalecer la gestión de los gobiernos locales de una manera democrática, con las competencias que efectivamente se le tienen que atribuir, pero también girándole los recursos que estos tengan. Podría considerarse, para terminar, la posibilidad de que la autonomía del régimen municipal tenga el mismo estatus que las autonomías universitarias, es decir, que sean de carácter especial, que estén bien establecidas como lo están en la Constitución, pero que se respeten de la misma manera como generalmente las universidades hacen valer y respetar esta autonomía administrativa y de gobierno. Don José Miguel Corrales, le repito la consulta, ¿estaría dispuesto a elevar la participación de los gobiernos locales en el manejo del gasto público de forma que pueda concretar el 10% establecido en el artículo 170 de la Constitución Política? Si no le giran al Poder Judicial lo que constitucionalmente señala, si no le giran a las universidades lo que constitucionalmente señala, ¿cómo vamos a esperar nosotros que se le va a girar ese dinero a las municipalidades? Es decir, hacer leyes sin dientes es verdaderamente, ya es un engaño, porque si quiere cumple, si no quiere no cumple, hay que ponerle dientes a eso. Y no solamente eso, sino observemos esto. Por ejemplo, un cantón como San Carlos, ¿cuánto dinero se recoge en San Carlos por el impuesto de ventas? Son miles de millones de colones que vienen a Caja Única del Estado, y después estas municipalidades tienen que venir a tocar la puerta para que por favor le devuelvan un poquito de dinero de los que ellos pagaron. Es que es totalmente injusto. Por eso yo vengo hablando de que llegó el momento de que nosotros tenemos que estudiar la posibilidad de autonomías. Son bloques de sectores del país, la región Brunca, la región Huetar, la región norte, etcétera, en donde ellos, hoy con plena capacidad, porque en el territorio nacional usted encuentra gente debidamente preparada para señalar su propio destino. No hay necesidad de que nosotros aquí en el Valle Central les estemos diciendo qué es lo que tienen que hacer ellos. Entonces, hacer las autonomías evidentemente con recursos económicos que se señalarán y por supuesto para ejecutar. Entonces, la solución, además de lo que nosotros tenemos en este momento, que tiene todo nuestro apoyo, es empezar a estudiar la posibilidad de que en nuestro país empiecen a darse las autonomías que con tanto éxito funcionan en Europa. Gracias, don José Miguel, don Héctor Monestel. Estamos en Costa Rica Elige desde el Tribunal Supremo de Elecciones. Quiero recordarles que ustedes pueden también formular consultas a través del Facebook TSE, Tribunal Supremo de Elecciones. TSE es el Facebook, el hashtag también CR Elige, y el Twitter TSE Costa Rica. A través de las redes sociales usted puede participar con nosotros en Costa Rica Elige. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en Costa Rica Elige, programa del Tribunal Supremo de Elecciones y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia y FED,
Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, Flaxo y el Sistema Nacional de Radio y Televisión Sociedad Anónima. Vamos a un nuevo bloque de consultas. Este es el sexto bloque de este programa Costa Rica Elige. Nos acompaña don José Miguel Corrales y don Héctor Monestel. Don José Miguel Corrales saca la consulta. Es el bloque de armonía con la naturaleza. Dice: las políticas y acciones emprendidas para conservar el territorio han sido efectivas para el resguardo de algunos ecosistemas y la biodiversidad, pero han sido insuficientes para asegurar la protección de espacios sensibles como las fuentes de agua superficial y subterránea, las zonas de recarga, los humedales y la zona marítimo-costera. ¿Cómo se debe gestionar y proteger el territorio marino y marino costero, que actualmente no tienen ningún tipo de resguardo, así como los mantos acuíferos y las zonas de recarga hídrica ante el crecimiento del desarrollo inmobiliario en la gran área metropolitana? Don José Miguel. Una de las cosas que hemos venido hablando sobre este tema es que el país debe de tener un mapa del uso de la tierra, no solamente un cantón, sino el país en general. ¿Por qué esto? Porque hay zonas que se deben dedicar a la agricultura, hay zonas que se pueden dedicar a la ganadería, hay zonas que se deben de reforestar y hay zonas que no se puede tocar de ninguna manera, porque ahí están las recargas acuíferas. Entonces, estamos equivocados si creemos que el agua donde nace es donde se filtra. No, esos vienen de quién sabe qué zona, que es a los técnicos los que les toca estudiar dónde están esas zonas de filtración para que de ninguna manera se toque. Hemos hecho grandes esfuerzos, tenemos un ministerio que es el encargado de ese tema, pero ya las cosas son horrorosas. Usted ve cómo, en este caso, a APM Terminals, cuando viene un informe que efectivamente les va a decir a esta empresa que va a ser muy difícil que ellos puedan construir el muelle como lo están pretendiendo, entonces les hacen un quiebre para ajustar a los intereses de ahí. Entonces, la ley no es la que falla son las personas que desgraciadamente manejan la ley. Segundo, miren, mientras en el mundo sigan caminando motores de combustión interna, las que se alimentan de petróleo, la contaminación en el mundo es muy difícil que se detenga. Hoy está rodando en las carreteras de Japón y de China motores de magnetos que no le hacen ruido, no necesitan absolutamente nada para la explotación. ¿Y por qué razón en estos momentos el mundo no tiene motores de magneto a efecto de que detengamos la explotación del petróleo y que detengamos esta contaminación horrorosa que vivimos? Ya se terminó. Don Héctor Monestel, la misma consulta: ¿cómo debe gestionar y proteger el territorio marino y marino costero, que actualmente no tiene ningún tipo de resguardo, así como los mantos acuíferos y las zonas de recarga hídrica ante el crecimiento del desarrollo inmobiliario en la gran área metropolitana? Miren, dos premisas. Uno, el capitalismo es esencialmente depredador. Hoy está en una política precisamente de hacerse de las riquezas naturales y de las materias primas de países como los nuestros. De ahí que se explica que no es extraño que en América Latina, mientras la crisis mundial afectó al resto del mundo, mantuvo índices de crecimiento promedio del 5% del Producto Interno Bruto. ¿Y esto a qué se debe? Se debe precisamente a que hay una política muy agresiva, especialmente de estos sectores de inversión en materias chinas, y no solamente los capitales norteamericanos. Ahora los europeos y los chinos están en una guerra de rapiña viendo a ver cuál se lleva las riquezas naturales de nuestros países. Esto tiene entonces un impacto en el medio ambiente. En Costa Rica hay un doble discurso, porque aquí se está destruyendo la naturaleza aceleradamente. Proyectos como el Diquís van a despedazar precisamente los humedales del Terra arriba abajo, ¿no? Van a destruir a los piangüeros, la economía de los pequeños artesanos pescadores, ¿no? Municipalidades les están entregando sin más a los grandes desarrolladores nuestras costas, nuestras riquezas. Hoy da vergüenza que en el Cairo de Siquirres tengan que llevar agua porque la expansión piñera, ¿no? La expansión piñera ha envenenado los mantos acuíferos. Entonces, bajo este modelo de desarrollo, hablar de armonía con la naturaleza sería demagógico si no efectivamente se enfrenta ese modelo de desarrollo, es decir, con una salida, como lo decimos nosotros, socialista a esta crisis
capitalista. Le corresponde a usted sacar la segunda consulta de este bloque en el tema de armonía con la naturaleza. Dice, el país vive un momento crítico por el constante crecimiento surgido de conflictos derivados de la tensión entre protección ambiental y actividad productiva, siendo que los 3 últimos años han sido los de mayor número de protestas en el campo ambiental desde los años 90. ¿Cómo se resolverán los conflictos por el uso de la tierra y la presencia de población dentro de las áreas protegidas? Don Héctor Monestel. Bueno, de cualquier manera, menos como lo dijo Laura Chinchilla, ¿verdad? Reprimiendo a los ambientalistas y responsabilizándolos del supuestamente estancamiento en el desarrollo del país. Más bien al contrario, nosotros vamos a fortalecer todas las luchas en defensa del ambiente y todas las luchas en defensa de la tierra. Y si no, que nos lo digan. En el Partido de los Trabajadores, nosotros, por ejemplo, el candidato a diputado por la provincia de Punta Arenas es un reconocido histórico pescador artesanal, dirigente de los pescadores artesanales en todo el Golfo de Nicoya, y nosotros estamos muy comprometidos, por ejemplo, en que vamos a nacionalizar la pesca del atún. No puede seguirse entregándole la riqueza marina a las grandes transnacionales que vienen a saquear y a enriquecerse aún más con nuestra riqueza marina a expensas de la destrucción acelerada que están teniendo los pequeños pescadores artesanales en este país. Y en cuanto a la tierra, por supuesto que nosotros estamos también, no solo por parar de raíz la expansión piñera, oponernos a la apertura hacia esta producción venenosa, transgénica, digamos, que se quiere meter a golpe de tambor en este país, sino que también estaríamos por una reforma agraria que le devuelva la tierra al que la necesita, al que la trabaja, y que recupere la producción nacional de granos básicos especialmente, para que el pueblo de Costa Rica vuelva a producir lo que se come. Don José Miguel Corrales, ¿cómo se resolverían los conflictos por el uso de la tierra y la presencia de población dentro de las áreas protegidas? A mí me parece que uno de los temas básicos es evidentemente la tenencia de la tierra y el monocultivo. Porque el monocultivo, si usted se acerca a algunas plantaciones que hay hoy de piña, encuentra que ayer tenían una serie de humedales y de montes en la propiedad, pues ahí no les importó meter los tractores para aplanar, porque una de las cosas que tienen es maquinaria, y si esas ondulaciones les impide el uso de la maquinaria agrícola, pues entonces van perdiendo. Entonces ellos no tienen ningún problema en hacer casi canchas de golf o canchas de fútbol en estas plantaciones a efecto de tener una mayor productividad. Cuando estuvimos discutiendo la creación del parque de Tortuguero, había una serie de personas que se beneficiaban de las pipas y algunos otros productos que estaban dentro del parque. Bueno, se les consultó a las gentes que si estas personas podrían seguir aprovechando estas cosas que la naturaleza les daba. Dice, pues no hay ningún problema, siempre y cuando no empiecen a cortar o a dañar los distintos humedales del parque, no hay ningún problema para que ellos estén aprovechando este recurso. Cuando estuvimos luchando por los huevos de tortuga aquí en Guanacaste, ¿cómo se llama ahí? Playa Grande, me parece, bueno, como se llame, se les dijo a la comunidad, organícense ustedes cuiden de que queden una cantidad de huevos suficientes para que la especie no se vaya a extinguir, y aprovechen ustedes un porcentaje que es lo propio para que esta gente no sufra tanto como en ese momento lo estaban haciendo. Es decir, prohibir del todo más bien puede causarles un grave perjuicio a las comunidades y a las personas. Educándolos de cómo debe aprovecharse el recurso, nos parece que no hay ninguna razón como para prohibírselos. Le corresponde a usted destacar la última consulta de este bloque. Busca siempre las más grandecitas, don José Miguel Corrales. Es que son las que están más cerca de la mano. Dice, la estrategia de inserción global del país a través de los tratados de libre comercio y atracción de inversión extranjera tiene alrededor de 2 décadas de estar realizándose con éxito. En eso el país lo ha hecho muy bien. Sin embargo, todo ese comercio exterior no genera beneficios para toda la sociedad, sino solo a los sectores más dinámicos de la economía. Entonces, ¿cuáles son las medidas concretas para aprovechar esa vinculación con el mundo, con fuentes de encadenamiento, con
la economía doméstica, que amplíe los beneficios a mucho más población y zonas del país. Uno de los tratados de libre comercio que nuestro país puede sentirse totalmente satisfecho de haber firmado es el que se hizo con el Comecon, unas gentes aquí de las Antillas que nos compran a nosotros muchos productos agrícolas, principalmente verduras y frutas. A mí me parece que si ese tipo de tratados son los que nos convienen a nosotros, porque va directamente en beneficio de las personas, de los costarricenses. El problema de los tratados como se han venido celebrando es que favorece directamente a la transnacional y en el país no queda nada. Cuando luchábamos con Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, dijimos que era un modelo para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Frente a eso, el presidente Arias se echó el morral al hombro y empezó a caminar por toda Costa Rica diciendo que la firma de este tratado traería 400,000 empleos nuevos a Costa Rica y que los trabajadores podrían ir con motos Honda a sus respectivos trabajos. Por Dios, hoy no son mis palabras, hoy son el estudio de la nación que le demuestra que Costa Rica es mucho más pobre hoy que hace 30 años. Y cito 30 años porque es la época en que se empiezan a firmar el PAE 1, PAE 2, PAE 3, que empieza a deshacerse el modelo que en su momento hicieron el doctor Calderón Guardia, que hizo fundamentalmente también Monseñor Sanabria, don Manuel Mora, don José Figueres y Benjamín Núñez. Por eso, eso hay que revisarlo totalmente. Don Héctor Monestel, le repito la consulta, ¿cuáles son las medidas concretas para aprovechar esa vinculación con el mundo, con fuentes de encadenamiento, con economía doméstica que amplíe los beneficios a mucha más población de las zonas del país, refiriéndose a los tratados de libre comercio? No, con esos modelos de tratados de libre comercio, esos encadenamientos, ya hablamos de ese tema, están condenados incluso a la desaparición, porque los tratados de libre comercio están diseñados no solamente para que aquí se haga el gran negocio con la exportación, sino que es una puerta abierta a la inversión extranjera directa y sin condiciones. Entonces, en ese sentido, no debemos de olvidar, uno, que el Tratado de Libre Comercio se impuso en este país hace 5 años en un referéndum fraudulento, que la mitad de los costarricenses estuvieron en contra de estos tratados de libre comercio. Justamente uno de los ejes programáticos de nuestro partido y es de los principales, es que vamos a derogar los tratados de libre comercio. Vamos a entrarle a la derogatoria porque han sido exitosos para una minoría de exportadores y de importadores y de inversionistas directos extranjeros, pero ha sido desastroso para la soberanía nacional, para la producción nacional, para las condiciones de vida, de trabajo, para la inversión en salud y todo lo que hemos estado hablando de las lacras. Yo debo recordarle, digamos, a los costarricenses que los tratados de libre comercio que hoy se nos presentan así como inevitables, no han sido ni serán las únicas formas de vínculo con el mundo del comercio mundial que puede tener el país. El país se puede vincular y mantener relaciones de comercio sobre la base de un comercio justo, de respeto, solidaridad y cooperación, y no necesariamente de imposición y de saqueo como son los tratados de libre comercio actualmente. Bien, gracias don Héctor Monestel y don José Miguel Corrales. Este día en Costa Rica elige directamente desde el Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a ingresar al 7º bloque, que corresponde nuevamente a consultas planteadas a través de las redes sociales. Mariela. Pregunta don Jorge Chinchilla por medio de Facebook. ¿Cuál es su propuesta concreta para los profesionales de más de 50 años que estamos en plena capacidad productiva, pero que las empresas no contratan y que en una economía deprimida como la nuestra, la pyme deja de ser viable en muchos casos? Don José Miguel Corrales. A mí me parece, para responderle al compañero que hace la pregunta, que la misma está respondida cuando dijimos que para producir empleo hay que fomentar la industria de la construcción fundamentalmente. La industria de la construcción crea empleo no solamente a los jóvenes, sino a las personas adultas. Aún más, posiblemente la persona adulta, que él señala, tengo 50 años, es una persona de mucha experiencia.
Y la experiencia no la enseñan las universidades, la experiencia la enseña la Universidad de la Vida. Por eso, más bien, estas personas tendrían privilegio en cuanto al empleo, por razón de su experiencia, y por supuesto los jóvenes también, también tendrían empleo en la expansión de la industria de la construcción. ¿Cuánto tiempo tenemos? 30 segundos, Ricardo. Muchas gracias. Don Héctor Monestel, le repetimos la consulta para que usted responda. Mire, don Jorge, en el Partido de los Trabajadores no le prometemos ni queremos ser demagógicos con los trabajadores y el pueblo de Costa Rica, y sería una mentira que yo le diga a usted que tenemos una salida ya para que usted tenga trabajo, ¿verdad? Este modelo de capitalismo salvaje, de dependencia del país, es esencialmente, excluyente en este sentido laboral. Las nuevas políticas de administración de recursos humanos, el toyotismo que llaman, esos rediseños, todos están hechos al propio para la precarización laboral, es decir, para que la juventud que está contratada esté contratada de manera muy inestable, y para que precisamente las personas como usted y como yo, que ya estamos en estas edades, pues somos prácticamente que excluidos de las posibilidades del mercado laboral. Entonces, para nosotros, además de lo que ya hemos venido hablando en estas exposiciones, mientras no se resuelva efectivamente esos problemas de fondo del déficit fiscal para un plan de inversión de obra pública, y no solamente para contratar obreros o artesanos, ¿no?, sino también para contratación de nuestros profesionales sin distingos de edad, de sexo, ni mucho menos, de tal suerte que por esa vía nosotros estaríamos atendiendo las posibilidades para que personas como usted, don Jorge, que hay muchas en el país, puedan tener una oportunidad de seguir aportándole al país y a sus familias. Gracias, don Héctor. Una consulta más a través de redes sociales. Voy a saltarme la de John Vega porque preguntó sobre tratados de libre comercio que ya ahondaron los dos invitados. Voy a hacer la pregunta de Nicole, que nos hace vía Twitter, y dice: ¿qué reformas al reglamento de la Asamblea Legislativa son necesarias para mejorar la gobernabilidad? Don José Miguel Corrales. No hay necesidad de hacerle ninguna reforma al reglamento. Lo que hay sí necesidad es falta de un liderazgo fuerte, muy fuerte. Yo, posiblemente por haber vivido la primera experiencia del partido al que pertenecía antaño, que fue Liberación Nacional, con don Daniel Oduber, que fue la primera vez que Liberación es una minoría mayor, valga el término, sacó 28 votos, la primera vez. En ese momento estaba el Partido Independiente, estaba don Rodrigo Carazo, estaba los comunistas, estaba Campos Brizuela, estaba don Orlando Sotela Montañé, y para colmo de males la unificación se dividió. Entonces don Daniel tuvo que luchar casi con 8 o 9 fracciones, 9 partidos en la Asamblea Legislativa, y sacó las leyes de 38 votos que quiso. Pero había un líder que estaba mandando. Don Daniel se reunía más con los diputados de oposición que con nosotros, que éramos su bancada. Por eso me parece que achacarle al reglamento de la Asamblea Legislativa todos los males, me parece que no. El gran problema, repito, es un problema de liderazgo. Ahora, toda obra humana es sujeta de perfección. Inclusive, si nos dieran un poquito más de tiempo, le desarrollamos en dónde puede estar uno de los problemas graves en la tardanza, si algún diputado quiere entorpecer el movimiento legislativo, que es en comisión y no es en plenario. El Parlamento se hizo para hablar, no se hizo como una fábrica de leyes que nadie escucha y que los únicos intereses o las presiones son las que sacan las leyes. No. Parlamento viene de parlar, y parlar en francés quiere decir hablar, ¿no? Así es que ¿cómo vamos a quitarle y a cerrarle la boca a los diputados para que el pueblo no se entere de qué está pasando ahí? Gracias. Gracias a usted, don José Miguel. Don Héctor Monestel. La pregunta de Nicole me recuerda algo anecdótico, y además me recuerda hacer un planteamiento más estratégico. Lo anecdótico es lo siguiente: los educadores costarricenses no deben de olvidar que el actual candidato a diputado del primer lugar del Partido de Liberación Nacional, Álvarez de Santi, adelantó el reloj en el año 95 para aprobar la ley contra el régimen de pensiones del Magisterio Nacional.
Y entonces, mientras el reglamento legislativo le sirvió al bipartidismo reinante en este país, pues era muy bueno, ¿no? Cuando el bipartidismo entra en crisis, el reglamento entonces es malo, es un estorbo, se supone que genera ingobernabilidad. Nosotros nos oponemos a ponerle mordaza, ¿no?, a los diputados, y en ese sentido no vamos a coadyuvar ni mucho menos reformas reglamentarias que tengan ese veneno y esa intención, mucho menos de quienes no tienen moral ni autoridad política ni moral como para promover esto. Lo otro, lo más estratégico es lo siguiente: nosotros no pensamos en una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa. Nosotros creemos que lo que necesita este país es una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Es que esa asamblea no sirve, es que esa asamblea no es representativa de los trabajadores ni del pueblo costarricense. El país tiene que rediscutir este modelo de organización de su régimen para democratizarlo efectivamente en función de los trabajadores, de los campesinos y de los sectores del pueblo de Costa Rica. Gracias. Otra consulta de nuestros seguidores a través de las redes sociales. Ajá. Tenemos una que hace Micastic vía Twitter y dice: ¿qué harán ustedes sobre el proceso de admisión a la UCR? Los estudiantes de colegios privados podrían pagar educación privada, pero tampoco me parece la exclusión. José Miguel. Anoche estábamos discutiendo en la universidad que nos invitó a tener un debate ese tema, y nosotros nos pronunciamos de la siguiente manera: mire, no puede ser que una persona, a propósito de un examen, pueda marcarse el destino de su vida. Entonces nosotros lo que proponemos, número uno, es que se haga un curso propedéutico a los muchachos que vienen de todas las secundarias. Dependiendo de ese curso propedéutico y lo que ellos tengan de calificaciones de cuarto año para arriba, determine la entrada. Segundo, eso va muy directamente relacionado con el horario de materias, de profesión. Si usted hace un estudio en la enseñanza privada, encuentra que la mayoría de los muchachos que ahí están estudiando son muchachos que trabajan. Entonces, cuando van a la Universidad de Costa Rica, ejemplo, yo quiero estudiar medicina y medicina se da de esta hora a esta hora nada más, a mí me están excluyendo porque está afectando las horas de trabajo. Y oiga, esto es verdaderamente alarmante. En las universidades privadas, el mayor porcentaje de estudiantes que están ahí son gente pobre, de escasos recursos económicos. Y en las universidades públicas está la gente que viene más bien de colegios privados, es decir, que pueden pagar perfectamente. Y entonces estamos en un contrasentido. Dos cosas son fundamentales que hay que revisar: el examen de admisión y, segundo, los horarios que tienen las universidades y, por supuesto, en un momento dado un poquito más de fuerza, mejorar la enseñanza secundaria en la pública, ¿verdad? Y para eso, bueno, ya necesitaríamos otro rato aquí, ¿no? Don Héctor Monestel. ¿Cómo se llama la que pregunta, perdón? Micastic hace esa pregunta. Micastic, ya había participado sí, antes, ¿verdad? Está siguiendo el programa. Bueno, y don Miguel, ayer no invitaron, por lo menos a mí no me invitaron a ese debate sobre educación. Yo fui invitado porque don Johnny no fue. Una vez más. Mire, nosotros hemos dicho que en este país se gradúan anualmente cerca de 60,000 o 50,000 muchachos de la secundaria, ¿no? Hacen su examen de bachillerato. De esos, unos 30,000 hacen examen de admisión a las universidades estatales. De esos 30,000, apenas 15,000 logran ingresar a las universidades estatales. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasó con el resto que no entró? Es que son tonticos, es que no pudieron entrar porque de ahí sí, no les da la cabeza o son incapaces para entrar a una universidad pública. Eso no es así. Y uno de los factores es precisamente el del examen de admisión. Yo no tengo que dar credenciales aquí de lo que voy a decir, porque toda la vida he trabajado en la Universidad de Costa Rica y en distintos ámbitos, incluso desde siendo miembro del Consejo Universitario, hemos abogado por abolir el examen de admisión en la Universidad de Costa Rica, que es una barrera excluyente, antidemocrática, precisamente para que la juventud costarricense de los trabajadores que no tiene recursos no pueda acceder.
y de ahí es de donde se nutre entonces la educación privada, precisamente, de toda esa gran masa de jóvenes que no pueden acceder al sistema público superior y que son absorbidos por el sistema privado de admisión, de tal suerte que sí, nosotros no nos va a titubear opinar, repito, y esto es muy importante, perdón, opinar sobre este tema, abogando por una eliminación de los exámenes de admisión, porque cuidado, ni el gobierno de los trabajadores, ni yo personalmente puede tomar esa decisión, porque tenemos que respetar la autonomía universitaria. Esa es una decisión de las comunidades universitarias que ojalá lo hagan. Una última consulta en este segmento de redes sociales. Esta pregunta la hace Nicole vía Twitter y dice: ¿qué propuestas tienen ustedes para mejorar el acceso a vivienda, pero de las y los jóvenes? Ya hablaron de la clase media. A Nicole, que es una muchacha joven, le interesa saber para ella y sus contemporáneos. Don José Miguel. Como lo señalamos antes, nosotros lucharemos porque la cesantía se convierta en un derecho adquirido. Aún más, el porcentaje que hay hoy, que fue puesto en el periodo de don Miguel Ángel, fue a propósito de un proyecto de ley mío que le hicieron unas variaciones, le quitaron la totalidad de la cesantía y pusieron un porcentaje. Pero si nosotros logramos que ese porcentaje, se dé la totalidad de la cesantía, el Banco Popular y Desarrollo Comunal tendrá dinero suficiente para prestarle a los jóvenes y a todo el mundo que no tenga casa, porque los intereses van a ser muy bajos a largo plazo. Y como lo señalamos, si yo tengo mucho dinero no tengo problema. No, si no tengo dinero, tengo la expectativa del bono, pero este centro es el que preocupa sinceramente. Y no solamente recursos económicos, sino que nos han preparado un plan para la vivienda de la clase media. Don Héctor. Bueno, justamente atendiendo lo que hemos venido insistentemente diciendo en relación al déficit fiscal, que una vez que se aborde esto, uno podría pensar entonces en que entidades como el Banco de la Vivienda, ¿no?, y todo el sistema financiero nacional podría ser solvente para que esos recursos se faciliten como garantías, no solo para todos los trabajadores en general, sino también para los jóvenes, para la juventud. Porque en ese sentido, efectivamente, nosotros lo que notamos es que el sistema bancario nacional y especialmente el Banco de la Vivienda ha venido atendiendo paliativos de carácter asistencialista, básicamente para sectores, de los sectores más empobrecidos del país, pero para la juventud y sectores medios no ha habido una política, más bien hay una política de arruinar a estos sectores, de impedirles el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la cultura, cada vez más empobrecidos y en ese sentido nosotros lo que estaríamos es dándole solvencia al sistema bancario nacional, sustrayendo todos esos recursos para que sirvan de garantía a la juventud costarricense en materia de vivienda. Bien, muchísimas gracias don Héctor Monestel y don José Miguel Corrales. Vamos a una pausa para ingresar al último bloque de este programa del día de hoy, Costa Rica Elige. En el último bloque les adelantamos a los señores candidatos que tendrán la oportunidad de conversar entre ustedes, plantearse las consultas o discusión sobre el tema que a ustedes bien les parezca. Vamos a la pausa, regresamos. Del Tribunal Supremo de Elecciones. Este es un programa del Tribunal Supremo de Elecciones y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, IFED, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, Flaxo y el Sistema Nacional de Radio y Televisión Sociedad Anónima. Hoy nos acompaña don Héctor Monestel del Partido de los Trabajadores y don José Miguel Corrales del Partido Patria Nueva. Este es el último segmento de este programa Costa Rica Elige y en este segmento, don José Miguel, don Héctor, les queda abierto el espacio para que ustedes se formulen consultas o planteen el diálogo sobre temas que a ustedes les interese en este momento. Iniciamos con don Héctor Monestel. Bueno, ya que tengo la oportunidad de compartir esta sesión con don José Miguel Corrales, voy a tocarle un tema que es de interés común.
Nosotros lo hemos incorporado en nuestros ejes programáticos y es el de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros, como lo dijimos hace un rato, pensamos que la organización del Estado costarricense casi que está agotada. Eso que llaman ahora los nuevos teóricos del modelo de ingobernabilidad, en realidad es un modelo que no está siendo lo suficientemente representativo de la situación que vive el país en este momento. Cada vez hay menos posibilidades de participación, el abstencionismo electoral es reflejo de todo ello, ¿no? Y no creemos que con el actual modelo organizacional del Estado costarricense se pueda encantar una vez más a los costarricenses a seguir creyendo en este modelo, digamos, republicano clásico. Nosotros proponemos debatir esto en una Asamblea Nacional Constituyente de carácter obrero y popular, ¿no? En la perspectiva de reorganizar y refundar el Estado costarricense desde nuestra perspectiva, en una perspectiva socialista, ¿no? Pero en el debate democrático, evidentemente, constituyente, se tendrían que valorar estos puntos de vista, que el nuestro es una salida socialista al modelo actual. Es el tema de la constituyente, pues, nosotros. Claro. Don Héctor, primero, yo a usted no le voy a hacer ninguna pregunta, porque lo conozco. Yo sé que usted es un patriota, un hombre que ha entregado gran parte de su vida a defender a la gente más necesitada. Su vida, su hoja de vida, la conozco, así es que no le voy a hacer ninguna pregunta, y si el tiempo mío lo requiere alguna persona para que pregunte a nosotros, yo se lo doy con todo gusto. Don Héctor, totalmente de acuerdo. Aún más, hay razones en mi concepto sumamente serias como para resistirse a convocar una constituyente. Si nosotros vemos el 48, dos sectores muy importantes del pensamiento costarricense allí no estuvieron. No estuvo el Partido Republicano, que era el partido del doctor Calderón Guardia, y el Partido Comunista, que tenía gran vigencia en aquel momento. Entonces, inclusive las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, había un olor a pólvora y un olor a sangre. La sociedad costarricense estaba totalmente dividida, y eso es muy peligroso a la hora de legislar, porque entonces se legisla con el hígado y no se legisla como tiene que legislarse, no a favor de ni en contra de, sino a favor únicamente del país, que es lo que nos interesa a todos. También decir que el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente que envía la Junta Fundadora de la Segunda República es desechado y se coge la Constitución de 1871 como base de discusión, y resulta que la Constitución de 1871 es producto, si nos vamos para atrás, de don Braulio Carrillo, que es un Estado profundamente centralista que no permite prácticamente ninguna desconcentración. Por eso, don Héctor, totalmente de acuerdo. Aún más, si usted revisa mi paso por la Asamblea Legislativa, encontrará que en todos los periodos presenté la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, tres proyectos. Por eso, bueno, me alegra mucho que pensemos una vez más igual. No, justamente por eso aproveché la ocasión de que estaba usted acá, porque sé que usted ha tocado este tema durante muchos años, y es una reivindicación y es un eje que decimos de carácter democrático, claro, en el que ojalá coincidamos los más amplios sectores para entrar a la discusión de este modelo de constituyente que nos parece a nosotros es urgente. Yo lo que sí le puedo decir es que, bueno, me alegra tocar este tema con usted. Yo creo que a la larga usted también hubiese deseado que en lugar de que usted estuviera ahí, yo hubiese deseado que estuviera otro ahí, ¿verdad? Porque u otros, ¿verdad? Pero sí, digamos, porque
bueno, las oportunidades de debatir en esto son muy ricas, y en el caso suyo, más bien yo quise aprovechar esto del tema de la Asamblea Nacional Constituyente, que nos parece a nosotros una urgente necesidad programática a impulsar desde el Partido de los Trabajadores. Totalmente de acuerdo. Aún más, si hacemos un poquito de recuento, quienes se han opuesto, don Héctor, casi sistemáticamente a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente es la izquierda y la derecha. La izquierda preocupado porque puedes tener esa Asamblea Nacional Constituyente el control a la derecha y que sean excluidos de las competencias electorales. Recuérdese que en un momento don Manuel Mora señaló que don Pepe Figueres era un traidor porque le había prometido no sacar de la lucha eleccionaria, de las luchas presidenciales, diputadiles, etcétera, al Partido Comunista, y que el Partido Comunista había sido excluido. Recuerdo que don Pepe le manifestó y dice, mire, yo no controlé la Asamblea Nacional Constituyente. En ese momento el partido que a mí me representaba tenía 4 diputados nada más, los otros eran de otros partidos mayoritariamente. Sin embargo, en el 70, cuando don Pepe vuelve, la reforma al artículo constitucional que le permita a la gente de pensamiento comunista hacer su partido y participar en elecciones es aprobada. A mí me toca aprobarla en segunda legislatura, de tal forma de que en eso se produjo y se le hace un homenaje del Partido Comunista a don Pepe en la estatua de Maceo, aquella estatua que está ahí por la parada de Punta Arenas, en donde don Manuel le dice a don Pepe, usted ha cumplido plenamente, se respetó el Código de Trabajo, se respetaron las garantías electorales y en un gobierno suyo, el Partido Comunista nuevamente puede participar en las elecciones. Por eso me parece que, bueno, esa es la historia, ¿verdad? Tal vez, don José Miguel, nada más aclarar que cuando nosotros planteamos esta necesidad de una asamblea constituyente, no somos de la izquierda histórica tradicional, ¿verdad? No se nos confunde nosotros con Manuel Mora o con el Frente Amplio, y mucho menos que se nos confunda con esa moda disque progresocialista en América Latina, en donde hoy no hay candidato de esa izquierda progresocialista que esté promoviendo asambleas constituyentes para perpetuarse electoralmente en sus respectivos gobiernos. No tenemos que ver nada con el chavismo, ni con el moralismo, ni con Dilma, ni con Lula, ni un carajo nada de esa izquierda, porque son en realidad tramposas, ¿verdad? Es una izquierda que no rompe con el capitalismo, no rompe con el imperialismo, y por eso nuestra propuesta de asamblea constituyente es diametralmente distinta a la que se podría estar pensando dentro de estas izquierdas. Es una asamblea constituyente que nosotros caracterizamos como obrera, campesina y popular, es decir, que los sectores oprimidos hoy, explotados y excluidos en el capitalismo, sean los que discuten cómo organizar la sociedad, cómo se organiza el gobierno, y por supuesto que en ese sentido tiene que haber un replanteamiento de todas estas estructuras de poder vigentes. Esa explicación suya en este momento es lo que precisamente a la derecha le asusta, porque dice, si la Asamblea Nacional Constituyente la toman, salen más diputados electos con ese pensamiento, el artículo 45 va a tener problemas, y nosotros no queremos que el artículo 45 tenga problemas. Por eso, bueno, muy rica la discusión, me parece, gracias por permitirnos este espacio, no para ver cómo le pego yo una zancadilla a don Héctor, sí, no, o don Héctor pegarme a mí una zancadilla, sino me parece que enriquece al auditorio que está en estos momentos en sintonía de la televisión y de la radio, oír opiniones sobre la posibilidad de la nueva Costa Rica que nosotros, los adultos, estamos en deber de entregarle a los jóvenes de nuestra patria, una patria mejor que la que nosotros recibimos de nuestros padres, y por eso creemos de que en ese debate de la constituyente será el modelo de sociedad que este país quiere vivir, será un modelo de opulencia, será un modelo de egoísmo, o será un modelo de solidaridad, un modelo de justicia y paz. Bueno, les dejo esos últimos 3 minutos, 1 minuto y medio para cada uno,
como cierre de este programa del día de hoy y el llamado a los costarricenses a través de este micrófono que facilita el Tribunal Supremo de Elecciones. Don Héctor Monestel. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros, como lo hemos estado recalcando en nuestro programa, estamos proponiendo una salida socialista a la crisis capitalista. Esto que suena un poco abstracto, nosotros lo bajamos a tierra con 3 ejes programáticos, bueno, 4, y pueden haber muchos, pero los principales. 1, el no pago de la deuda externa. 2, una reforma fiscal que grave al capital. Y 3, por supuesto que la derogatoria de los tratados de libre comercio y la asamblea constituyente, que es muy importante en nuestro eje programático. De tal suerte que para nosotros en el Partido de los Trabajadores, hacer causa por estos lineamientos es la única posibilidad que habría para salir de esa crisis. Hoy, cuando se prometen los candidatos atender el problema de la caja, de la salud, de la vivienda, de la infraestructura y todo eso, nosotros creemos que no se estaría siendo consecuente, incluso se podría estar en planteamientos demagógicos y populistas si no se atienden estos problemas que nosotros estamos diciendo del déficit fiscal, porque, como repetimos, sin cacao no hay chocolate. Llamamos a votar a los trabajadores costarricenses por el Partido de los Trabajadores. Estamos de primeros, arriba, a la izquierda. No hay donde perderse. Don José Miguel. Bueno, una vez más felicitar al Tribunal Supremo de Elecciones por esta excelente iniciativa. Segundo, lo siguiente: si la gente buena, si la gente que cree que el poder político es para servir y no para servirse, se abstiene de participar en los procesos electorales, a quienes les está haciendo el juego precisamente es a la gente que cree que el poder político es para servirse. Por eso a mí me parece que la asistencia a las urnas electorales debe de ser básica. Ahora, la desconfianza que tiene la gente es porque dicen más o menos lo siguiente: mire, todos los políticos dicen exactamente iguales. Y yo les digo, por supuesto, ustedes no esperen que un político que aspira al poder venga a decir, mire, denme el poder político porque yo quiero robar. Eso no se lo va a decir nadie. Entonces, ¿cómo hace la gente para saber si es cierto o es mentira lo que la persona está diciendo? Las hojas de vida de cada uno de nosotros están a la orden del pueblo costarricense. La hoja de vida de don Héctor está ahí, examínenla. Mi hoja de vida, que es muy larga, porque son 40 años de vida pública y todavía más larga en mi vida privada, 75 años, examinen esas hojas de vida. Si ustedes encuentran algo censurable, díganlo, pero si no encuentran algo censurable, también díganlo. Yo creo que es una receta relativamente fácil. El país es muy pequeño, todos nos conocemos, todos sabemos quiénes son. Entonces, una invitación principalmente a los jóvenes, porque es a los jóvenes los que les estamos luchando para dejarles una patria distinta. Por eso, muchísimas gracias por la oportunidad y muchísimas gracias a la gente que intervino con distintas preguntas y dejar aquí la pipa a la paz. Gracias, don José Miguel Corrales, del Partido Patria Nueva, y don Héctor Monestel, del Partido de los Trabajadores. Agradecer a don Hugo Picado, Mariela Castro, María José Alvarado, José Rojas, Alejandra Ocampo, Diego Brenes, como parte de la organización de estos programas Costa Rica Elige, porque vienen muchos más. El próximo jueves estaremos con ustedes nuevamente a partir de las 10 de la mañana y nos estará visitando don Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana y don Sergio Mena Díaz del Partido Nueva Generación. Una palabra. Don Héctor, ha sido un placer compartir con usted esta mesa. Muchísimas gracias. No, al contrario, igual. Muchas gracias. Bien, nos estamos despidiendo. Este es un programa del Tribunal Supremo de Elecciones, en asocio también con la Konrad Adenauer, con Flaxo y con el IFET y el Sistema Nacional de Radio y Televisión Sociedad Anónima con Radio Nacional de Costa Rica. Gracias. Buenos días.